Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más y sean bienvenidos al primer taller del año. Muy buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar acá en el primer año del 2026 de la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordaremos cada martes de todo el año. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. Para quienes aún no conocen de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento brevemente. En abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 227 talleres, con la participación de más de 790.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. No podemos continuar sin antes expresar nuestro agradecimiento a nuestro promotor Samuel Dore Medina, que gracias a quien la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, y a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera, que impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Hoy, como todos los martes, iniciando un nuevo primer taller del año, vamos a empezar con el taller 228 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado ¿Qué debemos saber? Gripe A H3N2. Para este taller contamos con la participación de un especialista en el área, el doctor Antonio Gonzalo López López. Le agradecemos desde ya por acompañarnos y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Vamos a hablar brevemente un poco del currículum de nuestro expositor del día de hoy, del doctor Antonio Gonzalo López López. Es médico cirujano con diploma académico egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Es médico cirujano en título en provisión nacional de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un certificado de especialista en medicina interna del Hospital Japonés Santa Cruz en Bolivia. También tiene un certificado de especialista en neumología del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en medicina del sueño de la Universidad Olavide en Sevilla, España. Como también un diplomado en medicina del sueño en República del Paraguay. Es un experto internacional en metodología aplicada a la ventilación mecánica no invasiva de la Escuela Internacional de Ventilación Mecánica No Invasiva de Murcia. También tiene un diplomado en educación superior en TICS. Es actualmente docente titular de medicina en neumología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Para ello ya tenemos la presencia de nuestro expositor del día de hoy, a quien agradecemos nuevamente al doctor Antonio Gonzalo López López. Por favor, reglas de nuestro taller. Para un mejor desarrollo del taller les pedimos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Tenemos 45 minutos aproximadamente de exposición a cargo del doctor López,
como también 45 minutos aproximadamente al finalizar la intervención del doctor para las preguntas. Para cada pregunta deben levantar la mano, por favor, así que mediante vaya pase la intervención puedan tomar el apunte y al finalizar ya puedan realizar su consulta. Para ello ya tenemos la presencia del expositor, el doctor Antonio Gonzalo López López. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a la Escuela de Género por la invitación y quisiera saber si se está escuchando y viendo bien antes de empezar esta breve exposición. Claro que sí, doctor. Lo escuchamos muy bien, también lo vemos perfectamente y podemos ver sus diapositivas. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos ante esta temática que ha dado un poco de preocupación siempre a la población que suele tener, eh, yo digo, temor o miedo a lo que se viene, sobre todo después de haber vivido la pandemia que nos ha traído buenos y aprendizajes personalmente demasiado y a la gente también. Y eso quiero reforzar ahora porque no se trata más de un virus que ingresa por vía respiratoria y que puede complicarse, el que vamos a hablar ahora, y que vamos a tratar de hacer una exposición. A ver, trataré de hacer algo, digamos, hacia la población, aunque las diapositivas tal vez no sean las mejores, pero igual voy a estar presto a poder explicar las mismas. Entonces, cada año se producen varios miles de millones de casos de gripe llamada estacional y de estos 3 a 5 millones, imagínense, son graves. El 99% de las muertes, porque produce la muerte en casos de neumonía, ¿ya? Se presentan en países en desarrollo. La enfermedad causa bastante mortalidad, como lo mencionaba, y aproximadamente medio millón de personas pueden morir, ¿no? En el mundo al año. Estoy hablando del mundo, ¿ya? Y los síntomas, empiezan súbitamente y generalmente entre el primer y cuarto día y a posteriori presentan los cuadros de dificultad respiratoria que va a ser la clave para el diagnóstico de la neumonía. Hablando un poquito de lo que ha pasado en las pandemias, ¿no? Y la influenza, esta que está viniendo ahora no es una pandemia, es una alerta epidemiológica, nada más, por si acaso. Entonces, ya sabemos que desde 1900 ha habido brotes de H3N2, esta variante de la influenza. Imagínense ustedes cuánto tenemos, más de un siglo de esta influenza documentada, con varios brotes, ¿no? La gripe española, ¿no? En 1915, que se vio que era el H1N1, que después volvió a dar, como se ve acá, el fines del 2001, ¿ya? La pandemia que empezó en el 2009, quiero decir, entre el límite entre México y Estados Unidos. Y ustedes saben, los más, digamos, adultos, que eso nos trajo también, y eso sí fue un brote pandémico de la influenza, nos trajo muchos problemas y también lo hemos sobrepasado, lo hemos llevado a cabo en nuestros centros hospitalarios. Después ha habido la gripe asiática, la de Hong Kong, Rusia, etcétera, de acuerdo a estos H y N que vamos a tratar de explicar de qué se trata. Fíjense ustedes cómo está, muy parecido a algunos centros de aislamiento que se presentaron en cierto tipo de coliseos en nuestra ciudad, inclusive en Cochabamba y en otros lugares, cuando aislábamos a los pacientes en la primera y segunda ola con el COVID, ¿recuerdan? Y esto era nada más que un centro militar donde estaban reclutas, ¿ya? Y esto llamó la atención de los especialistas aquella vez de la gripe española, donde dijeron que los primeros 5 días empezaron a presentarse, ¿no? En estos pacientes que eran normalmente soldados, adultos sanos, entre 20 y 40 años, y la mitad de estos que estaban acá se empezaban a morir. Y esa era la pandemia, digamos, de la gripe española, H1N1,
no la que hemos conocido, sino otra que ha sido, digamos, sustituida en estos cambios de H y N. ¿Qué ha pasado en este tiempo donde ha empezado a emerger este término de la nueva pandemia, la nueva gripe, la supergripe? Nada más que se empezó a ver eh, el número de consultas ambulatorias entre niños y entre personas, digamos, de la consulta habitual, mayores, en adultos mayores, asociadas a influenza. Esto estamos hablando del hemisferio norte de Estados Unidos, y se vio que el predominio era de la influenza AH3N2, ¿ya? Y además se estaba viendo una co-circulación con un virus, que es el virus sincitial respiratorio. En Europa esto también se había presentado con una influenza más temprana de los que normalmente se presenta, y con, digamos, más prevalente en los consultorios de atención primaria. Y todo esto era debido a la gripe A, y empezaron a haber variantes, y así se llama subclado K, ¿no? De la gripe A, que es una variante estacional, es H3N2, y que aumentó también las visitas hospitalarias, o digo, las visitas ambulatorias, incremento también en las hospitalizaciones. Y sin embargo, la buena noticia es que no aumentó la mortalidad, y que este virus era sensible. Los métodos diagnósticos eran los mismos para cualquier influenza, y era sensible a los antivirales que se utilizan, y ya vamos a hablar de ello, cuando uno tiene la gripe. Una actualización epidemiológica del panorama sanitario, sobre todo aplicado al hemisferio sur, nos dice que ha habido antes de este año un aumento sostenido del virus de la gripe. Ya en el Caribe aumentó un poco, digamos, el virus de la influenza. En América Central empezó a aumentar en las semanas epidemiológicas antes de fin de año, y en la región andina se vio una tendencia al alta, ¿ya? Sin embargo, en Brasil, Argentina, Uruguay, se empezó a ver una influenza por debajo del 10%, y más bien habían algunos casos, como era previsible, de COVID. Entonces, haciendo una revisión, digamos, de todo lo que puede ser los casos, hemos metido a la inteligencia artificial, y se ha podido ver que en la Argentina ha habido 28 casos confirmados, ¿no ve? Hasta el 16 de enero, que 7 eran importados de Europa y de Estados Unidos, ¿ya? Y había una circulación local incipiente. Y cuando se empezó a ver a Bolivia, por ejemplo, aquella vez del 16 eran 0 casos, pero hasta hoy se han confirmado 4 casos, 4 casos que están totalmente fuera de peligro. También se ha visto en algunos casos en Paraguay, donde se está detectando activamente, sobre todo en niños, y en Brasil. ¿Qué es el virus de la influenza? Rápidamente, es un virus que tiene estas partículas, ¿no? Que es un virus muy parecido al COVID, así con su corona, que podemos ver que tiene partículas A, que se llaman HA hemaglutinina, que le permite al virus fijarse a la pared de la garganta, a la orofaringe, ingresa por vía respiratoria, y ya lo veremos, y N, otra partícula N, que se llama neuraminidasa, ¿ya? Donde le permite al virus empezar a replicarse, a multiplicarse rápidamente, adoptando ciertas formas más bien longitudinales, no así redonditas, y propagarse por la vía respiratoria en forma relativamente rápida, produciendo, además, ya lo veremos, una presencia de tos con bronquitis, y en algunos casos neumonía. ¿En qué casos? Generalmente un 20% de las cuales ese porcentaje siempre va a haber un porcentaje de severidad, que es un 5%, y ya lo veremos. Este es el virus visto en microscopio electrónico, ¿ya? Y estos pertenecen a cierto tipo de familia, ¿no? Esto hablando un poco ya técnicamente, el virus de la influenza puede ser A, con subtipos, ¿no ve? H1N1, postpandémico, y el H3N2, que va cambiando, y por eso las vacunas van también modificándose, H3N2 llamado estacional, y el tipo B, que puede dar algunos brotes, sobre todo en esta temporada, ¿no? Sobre todo hemos visto en la zona de Santa Cruz, que se presenta preferentemente en niños y en adultos mayores. El tipo C no puede dar más en animales, pero
eventualmente en humanos. El problema del A, de esta variante, sobre todo H y N, es que empiezan a, digamos, intercambiar los virus con los animales, ¿no? Y casi siempre con las aves, ojo, con todas las aves, por eso es también latente el riesgo que puede haber alguna, digamos, mutación en la gripe aviar, ¿ya? O puede haber también interacción con los cerdos, como hubo en el problema de la pandemia del 2009, con aves, animales acuáticos, se dice, y también con el ganado equino. Esto es un peligro que los especialistas, los que están en el monitoreo, en la investigación virológica, están permanentemente estudiando y monitorizando a través de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué es importante hablar de esto que se llama subclado K, que son subvariantes de J241? No vamos a entrar a eso, porque es una evolución del virus en esta partícula que se llama hemaglutinina H, que le ha permitido en estos sitios específicos pintados de rojito, ¿ya? Mutarse específicamente. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho para poder evadir el sistema inmunológico y tratar de llegar a más personas que podría contagiar. Así son estos virus, ¿no? Quieren mantenerse permanentemente circulando. Entonces, aquí se puede ver cómo ha habido estas mutaciones que son sitios antigénicos que le hacen ser más transmisibles, pero desde ahora se va a decir que no es más grave que la gripe que normalmente nos da y nos daba en periodos invernales. Y esto que se llama redes y genotipos y criticidad, esta evolución no es aleatoria porque se ha presentado por la presión de la inmunidad poblacional, es decir, las personas evidentemente nos vamos protegiendo más, tenemos anticuerpos naturales llamados de las infecciones previas y también producidas por las vacunas, entonces este virus ha empezado a evoluir, así como lo ha hecho el Omicron en el virus del COVID y empieza a tener esta navegación, digamos, en este espacio, subespacio, para tratar de evadir la defensa inmune colectiva y encontrar huéspedes susceptibles. ¿Cómo se transmite la patogenia? El virus se elimina, es respiratorio, ¿no? Por gotitas de saliva. Eso nosotros lo sabemos, los neumólogos, porque obviamente la mayor parte de los pacientes acuden a nosotros y a la comunidad de médicos en general, en atención primaria, secundaria, no necesariamente neumólogos, donde tiene un periodo de incubación de hasta 1 a 4 días y se empieza a eliminar los virus tempranamente. Al toser, estornudar sobre todo, se eliminan estas partículas de saliva suspendidas muchas veces en la atmósfera hasta un par de días, pero la distancia de eliminación que puede contagiar con un estornudo o una tos a la otra persona es de 1,8 a 2 metros. Es la sana distancia que es más allá de esa distancia que va a estar para que uno pueda tratar de no contagiarse con un paciente que está enfermo o eliminando el virus. Se necesita una alta carga de infectividad en estas partículas de saliva que están suspendidas en el medio ambiente. Por lo tanto, es el contacto cercano a esta persona, ¿no? Ah, o con superficies, digamos, contacto persona a persona, digamos, con contacto próximo o con gotitas de salud suspendidas en la atmósfera donde uno puede entrar y respirar, ¿no? En ambientes no ventilados. Y también el contacto indirecto es menos frecuente con pañuelos o superficies celulares que pueden estar contaminadas, mucho menos frecuente, pero se ha podido ver que fuera, digamos, 5 minutos en las manos puede estar presente, sobrevivir, y a veces se ha podido ver en algunos lugares, algunos hasta 12 horas en algunas superficies. Pero generalmente son gotitas de saliva. El problema es que hay una diseminación del virus por este N que puede llegar a los bronquios y a los pulmones en forma rápida, ¿ya? Y eso no en todos los pacientes y depende de la inmunidad
celular. Esto ya lo hemos hablado en el COVID y pasa lo mismo, es decir, llega al pulmón y puede desatarse, no en todas las personas, una liberación de sustancias llamadas interleuquinas que van a propiciar una tormenta de estas sustancias y una inflamación intensa. Y lo que puede darse es en pacientes de riesgo no vacunados, generalmente adultos mayores, personas obesas con comorbilidades, inmunosuprimidos, esto que llamamos neumonitis, más que neumonía, que es una inflamación del pulmón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos estas cuatro cosas que hacemos el diagnóstico que ahora está extemporáneo. ¿En qué sentido? La epidemiología. Normalmente empezamos a ver esto en los meses de marzo-abril, cuando empieza a cambiar, digamos, la temporada de verano, empezamos a entrar a otoño, empiezan los vientos, los fríos en algunas regiones, empezamos a ver y empiezan a aparecer los casos, ¿ya? Perdón. Y entonces, ahora se ha adelantado y tenemos que estar atentos. Tenemos paciente con clínica, paciente que vamos a confirmar y, bueno, en pacientes de riesgo vamos a hacer diagnóstico imagenológico. No podemos hacer radiografía en todos los pacientes. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? El paciente va a tener estos síntomas preferentemente, que es la fiebre alta, fíjense en porcentaje del 60 o más por ciento, fiebre alta, generalmente más de 38, 39 grados, súbita, con dolor de cabeza y algo que es fundamental, la postración, es decir, es el paciente que tiene la fiebre quebrantahuesos, que dicen que no puede levantarse siquiera de la cama para ir a trabajar o ir al colegio. Es una sospecha de enfermedad tipo influenza. Puede haber escalofríos, puede haber tos seca habitualmente, y estos otros síntomas, un poquito a la derecha, son menos frecuentes como la presencia de flujo nasal, dolor de garganta, que también puede ser importante, y otros síntomas en pacientes mayores como el mareo. Muchas veces el paciente empieza a tener problemas de sueño, el paciente mayor, o trastornos digestivos. Entonces, en esta situación tenemos que ver estos síntomas que después haremos un recalque, como llamamos la enfermedad tipo influenza. Y esto evoluciona en condiciones normales, en una evolución de una influenza estacional, a la autolimitación, como dura cualquier virus, en una semana, ¿no? En una semana va disminuyendo la fiebre, a veces nos tiene a mal traer, la tos, la pérdida del apetito y el malestar general, muchas veces queda. Ese es un problema, ¿no? ¿Cuál es el momento de hacer diagnóstico? Es cuando estamos eliminando el virus. Y el virus estamos eliminando generalmente en la primera semana. Y es mucho mayor en los 3 primeros días, en este inicio súbito de los síntomas. He ahí la ventaja que tenemos de pesquisar tempranamente una prueba que no nos autorizan las autoridades en salud epidemiológicas, pero en la práctica y en lugares, digamos, hospitalarios, en la emergencia y en los consultorios, como nosotros lo usamos pruebas rápidas, ¿no? Los antígenos. Entonces, este curso de la enfermedad va a depender de quién. ¿Es lo mismo para todos? No, va a depender de la edad, ¿no? No es lo mismo en un paciente mayor a 80 años, en un paciente menor a 2 años, en un paciente trasplantado renal que toma medicamentos, estado inmunitario, o un paciente obeso, que va a ser de riesgo, una paciente embarazada de riesgo, de la cepa viral. En este caso hay que tener mucho cuidado con esto porque todavía estamos con vigilancia epidemiológica de como vaya a haber este virus de la gripe AH3N2 variante K y el subtipo viral. Entonces, todo va a depender de esto para ver cómo evoluciona la enfermedad. Siempre se ha visto desde la pandemia del 2009 que los pacientes obesos, ¿no ve? Con índice de masa corporal por encima, sobre todo de 35, que tienen enfermedades de base, y siempre se menciona esto, pero a veces no lo puntualizamos como ser diabetes y cardiopatías de cualquier tipo, neumopatías, enfermedades inmunosupresoras, el hecho de tomar esteroides más de 3 meses, el hecho de estar trasplantado, de tener alguna enfermedad autoinmune y que haga que el paciente tenga que tomar fármacos, lo hace de riesgo, y los que rápidamente empiezan con síntomas de vía aérea inferior, es decir, que en los primeros 3 días, poco frecuente, empiezan a tener dificultad respiratoria y lo que llamamos la tormenta inflamatoria.
¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes que tienen, ya lo veremos y lo reforzaremos, que tienen esto que llamamos enfermedad tipo influenza? En epidemiología se está considerando como los casos inusitados. A mí me encanta hablar del enfermedad tipo influenza, o ILI en inglés, influenza-like illness, que significa que tenemos que hacer pruebas. Ojalá podamos hacer pruebas. Y cada vez yo estoy muy feliz de que hayamos avanzado en esto del diagnóstico de biología molecular, no solo de virus, sino de bacterias. Y hay cada vez más pruebas para detectar el patógeno. En el caso del virus, rápidamente hay pruebas que son paneles de virus, que lo hacemos para 4 virus, y ahí incluye la influenza A, y ahí se puede, la influenza A o B, la H, después nos piden que sea, nos tipifican el H3N2, el H1N1, y después ya verán que los laboratorios, sobre todo de la red nacional, se envían a una supranacional para confirmar si se trata del clado llamado K. El cultivo no se hace, las pruebas rápidas de antígeno nasal no nos permiten realizar, pero nosotros como tamizaje, ya lo voy a mencionar, lo hacemos ya que es una oportunidad, si sale positivo, de poder aislar al paciente y empezar un tratamiento, si así se lo indica, en los primeros 3 a 5 días. A ver, el hisopado nasofaringio, la gente le tiene mucho temor y yo coincido con la gente. ¿Por qué? Porque en el COVID, pues como mucha gente ha hecho hisopados, ¿ya? Mucha gente ha hecho en forma bastante torpe, podríamos decir, estos hisopados nasofaringios, y realmente ha sido traumático para algunas personas realizarse esto, y actualmente se ha ido mejorando la técnica. La técnica tiene que ser como se ve, en forma perpendicular al paciente sentado, ¿no? Sin hacer doler, pasando rápidamente un pequeño hisopo cada vez más delgado, y hacer durante 10 segundos una. Y eso sí, produce picazón, molestia, pero no dolor, no tengo por su sangrado, ni esa sensación que se hacía antes. Por eso yo la razón a mucha gente que no quiere hacerse esto, pero bueno, esa es la forma de diagnosticar. Y ahí tenemos al último, el PCR en tiempo real, donde podemos ver que tenemos la rentabilidad. Nos pueden informar en 3 días, y eso deberían informar más antes, pero normalmente es en estos días que tienen un costo, entre comillas, un poco moderado para nuestra economía actual, pero es muy sensible y muy específico, ¿ya? Y realmente es lo que deberíamos hacer. Ya les he hablado de la prueba rápida, donde nosotros arriba tenemos la oportunidad de oro, donde la sensibilidad es baja, es decir, no supera entre el 50 y 70% en los primeros días, es temporal, y hay que saber hacerlo para poder tomar decisiones. En este contexto, yo personalmente y algunos médicos y en el mundo, no solo yo, dicen que esto es una oportunidad, digamos, porque nos va a permitir aislar al paciente, ¿verdad? Evitar uso innecesario de antibióticos, iniciar prontamente viral si sale positivo. Obviamente, ¿ya? Disminuye la posibilidad de transmisión en el caso del hospital o en el caso de la familia, y evita, digamos, que se hospitalicen o que, digamos, avance la enfermedad. Entonces, es poco sensible, pero es muy específico. Y la ventaja, si es que lo van a usar los médicos, esto se ha hecho justamente para eso, para los asilos, los lugares donde están asignados las personas, ¿no ve? Para hacer un diagnóstico rápido. Y si no sale positivo y tú sospechas que es, definitivamente tienes que hacer una PCR, que no siempre está disponible, pero esa es la forma de diagnosticar. ¿Hola? Podríamos llegar, bueno, entonces, hacemos estos antígenos y bueno, hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque la influenza con respecto a otros virus, resfrío común, etcétera, hay una cantidad innumerable de virus, mismo el COVID, que tiene también sus bemoles, pero la clave está en el inicio súbito, la fiebre elevada,
muy alta, generalmente más de 38, 39 grados, dolor de cabeza detrás de los ojos, importante, uno no puede mover los ojos, y la postración, lo que se llama fiebre quebrantahuesos o cuerpo cortado. Uno no puede levantarse habitualmente. Alguien que ha tenido la influenza lo puede decir que esto es influenza, a diferencia del resfrío y otros virus que normalmente los síntomas más van por el dolor de garganta, por el estornudo, el flujo nasal permanente, ¿ya? Y sin mucha fiebre, sin mucho compromiso del estado general. ¿Y cómo se presenta esta variante H3N2, variante K? Igual que las otras. Símil. Inicio súbito, fiebre más de 38.5 grados, es lo que se ha podido recolectar. Mialgia intensa, esta fiebre quebrantahuesos, con fatiga extrema y tos y dolor de garganta, tos seca habitualmente, ¿no? Estos son los cuatro síntomas, como una ILI, como una ETI. Entonces, no es muy, digamos, variable, o sea, los síntomas de otro tipo de gripe, y siempre tenemos que estar presentes en los pacientes gerontes, donde habitualmente el compromiso o la confusión mental, el paciente que empieza a confundirse, empieza a no tener apetito y empieza a exacerbarse sus enfermedades de base, va a ser los síntomas de presentación, un paciente mayor, ojo. Entonces ahí siempre tenemos que estar tomar en cuenta, y los pacientes pediátricos que suelen tener síntomas gastrointestinales. Obviamente que hay co-circulación de virus, hemos estado viendo en el hospital la variante Frankenstein del COVID, y ahora tenemos que estar atentos a esto. ¿Cómo se presenta? La forma clásica en el 80% que acabo de mencionarles. La forma fulminante, que se presenta en pandemias, se da un 20% y en pacientes de riesgo, inmunosuprimidos. Después de la primera semana se puede complicar, pero vamos a hablar posteriormente de estas dos y tres, que son las formas que hacen neumonía y otras formas. Entonces, nosotros tenemos una forma de actuar que es detectar tempranamente, y ahora se ha puesto la alerta epidemiológica para volver a tener la notificación de casos, que se llama caso inusitado, a todo paciente que presenta, todo paciente, no importa la edad, fiebre súbita mayor a 38 grados, ¿ya? Con dolor de garganta, tos, dolor de cabeza. Tenemos, yo le pido a la persona que, digamos, levantó la mano, que las preguntas vamos a hacerlas y las respuestas después, si le parece bien al organizador, ¿no? Entonces, así continuamos con esta ponencia, que me falta todavía algunos minutos, y habrá unos 15 a 20 minutos para poder resolver las preguntas. Entonces, se presenta como esta fiebre quebrantahuesos, con malestar general, dolor de cabeza. ¿Y cómo distinguimos la presentación grave de síntomas de vías inferiores rápida o progresiva? Cuando además de esto se presenta dificultad para respirar. Dificultad respirar, y como ya tenemos el oxímetro de pulso incorporado, yo les digo a mis pacientes, deberían tener ya como el termómetro, el oxímetro, todo el mundo lo ha tenido. Bueno, yo creo que la mitad de la población o más tiene el oxímetro, pero lo han archivado pensando que ya esto no lo van a usar jamás. Sí, sí, tenemos que tenerlo ahí, porque eso es clave. Si baja, por lo menos en Cochabamba, 2.500 metros sobre el nivel del mar, por debajo del 90%, la saturación, estamos con síntomas, estamos ante la posibilidad de que se nos esté complicando esta influenza. Y tenemos este algoritmo de actuación, ¿no? Donde estos pacientes con ETI haremos, pues, la prueba, ¿no? En lo más antes posible, tardará, pero hay que hacerlo, aislarlo al paciente y vigilar los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma, este era un algoritmo que lo hemos usado en todos los brotes de influenza que hemos tenido. Cada 2 años habían brotes, y han habido y van a seguir habiendo, donde el paciente que tiene no solo la dificultad respiratoria o el dolor de pecho, cuando tiene fiebre persistente que dura más allá de 4 o 5 días, donde el paciente, sobre todo pediátrico, no es capaz de ingerir líquidos, o geronte no es capaz de ingerir líquidos, ya se deshidrata, donde el paciente empieza a tener confusión mental, vómitos, o se agrava una enfermedad, este paciente que tiene el diagnóstico o que no tiene, generalmente los pacientes no tienen el diagnóstico, cuando tienen, su médico hace el seguimiento, van a la emergencia y tenemos que hacer, digamos, el diagnóstico y hacer otro tipo de actuaciones, ¿no? No solamente el diagnóstico de la PCR, sino ya hacer radiografías, laboratorios, etc. Entonces acá, no en toda influenza vamos a hacer radiografía, por Dios.
no vamos a cometer el error que se ha cometido en los primeros brotes de influenza. Uno de los errores es la ansiedad, el miedo y la falta de perspectiva y afrontamiento de estos problemas. Entonces, nosotros hacemos imágenes cuando el paciente se ha internado o hay la sospecha de neumonía. Y tenemos un algoritmo que lo voy a pasar porque después lo vamos a hablar, que es para manejo netamente hospitalario. ¿Se pueden complicar las vías respiratorias? Claro que sí. La neumonía es poco frecuente, ¿no? Sí, o sea, en el H1N1, aquel 2009 era muy frecuente, pero ahora no. Ahora tenemos que, sobre todo porque hay cada vez más cultura, y de eso se trata justamente estas pláticas, de tratar de culturizarnos con la vacuna anual contra la influenza, porque estos cambios que están habiendo en el H y en el N, ¿ya? Que son cambios menores que hacen que sean más transmisibles, evadiendo la inmunidad de infecciones previas. ¿Nos sirven? Nos sirven, claro que sí, pero tratamos de mantener siempre los niveles de anticuerpos lo más altos posibles, sobre todo en pacientes de riesgo. Puede complicarse generalmente cuando uno tiene asma o tiene una bronquitis crónica, un EPOC que llamamos, se exacerba, el paciente se exacerba. Y bueno, empieza el drama ahí de que puede ser una neumonía. En ese paciente, sí, si hay insaturación y sospecha, sí se puede hacer una placa de tórax, ¿no? El problema es cuando hay una neumonía, neumonitis, ¿no? Rápida o una sobreinfección bacteriana que puede dar neumonía. Y una de las cosas muy frecuentes es también la otitis media aguda. ¿Qué vamos o cómo vamos a, una vez que hemos diagnosticado, cómo vamos a tratar esto? Normalmente, si nosotros vemos el, el target, el blanco, será con antivirales específicos, ¿no? Lo mismo con el COVID, porque los antibióticos están fuera de tiesto, es de estar fuera de este blanco, y siempre vamos a hacer tratamiento sintomático, ¿no es así? ¿Qué es el tratamiento sintomático para la fiebre? Haremos ibuprofeno, paracetamol, para la tos, antitusivos o protusivos, y tal vez antihistamínicos, ¿no es así? Y vigilancia de síntomas de alarma. Todo lo que he mencionado es fundamental, pero si nosotros hacemos el diagnóstico, vamos a llegar al target. Y los que han pasado, digamos, influenza y han sido tratados habitualmente con antivirales, el Tamiflu o el Oseltamivir, ven la mejoría tremenda que ocurre. El rol crítico del uso de oseltamivir, que es el antiviral que sigue siendo el de elección, cuidado, no los otros antivirales, que ya hay mucha resistencia, como la mantadina, la rimantadina, donde hemos usado el Gavirol, donde hemos usado el antifludes, para todo y para nada. Pues caramba, no es lo mejor. Lo que tenemos que usar, si está diagnosticado, es el oseltamivir. Y tenemos una ventana de oro, donde tenemos una eficacia máxima, reduce la duración de la hospitalización y riesgo de muerte si lo usamos en las primeras 48 horas. Después bájala, pero no es que no sirve, baja la eficacia, pero se puede usar 72 o más horas después. Pero es increíble cómo corta este virus, el oseltamivir, cuando diagnosticas tempranamente y empiezas a usar tempranamente, ¿no? Esto tiene que ser como complemento a la vacunación, y siempre tiene que ser por prescripción médica obligatoria. No podemos empezar a usar por así, por así, porque pese a que se están haciendo vigilancia de resistencia, ¿no? No se ha detectado cepas resistentes, por lo menos en la Argentina, Centro Malbrán, de altísima, digamos, confiabilidad y mucha confianza en este tipo de manejo. No se ha visto resistencia a los saltamivir. Por lo tanto, debemos seguir utilizando esta molécula, y tenemos también la posibilidad de que cuanto más antes, mejor. Entonces, también hay otro tipo de complicaciones. ¿Qué complicaciones tenemos? Tenemos complicaciones extra respiratorias. Lamentablemente, ya hemos visto en brotes, en emergencias, cada 2 años siempre vemos problemas de miocarditis, tenemos problemas de meningitis, encefalitis por este virus. En el pasado hemos tenido, bueno, Guillain-Barré, tenemos convulsiones, tenemos problemas gastrointestinales, diarreas, y es algo muy frecuente las mialgias, dolor de músculo que queda mucho tiempo por la miositis, ¿no? Y tenemos que tranquilizar a nuestros pacientes
Y algo que no hemos visto como el COVID, vemos en la influenza el síndrome de fatiga crónica, ¿no? El paciente no se halla normales, no quiere volver a trabajar, se encuentra hasta deprimido post-influenza, cuando ha sido una influenza grave, ¿ya? Y eso tenemos que considerarlo al momento de manejar estos síntomas. Entonces, hay complicaciones neurológicas, ¿cómo no? Claro que sí, pero fíjense que no son frecuentes. Los más frecuentes son las respiratorias. ¿Hay novedades en el tratamiento? Claro que sí. Ojalá tengamos en nuestro medio el Soflux, el Baloxavir más Ruxilo, ya una combinación de antivirales antineuroaminidasa, es una toma por día, que también tiene su eficacia si es tomado en los primeros 48 horas. Una maravilla este fármaco que ojalá tengamos en nuestro medio. Pero hasta ahora sigue vigente el oseltamivir. Ya voy a terminar la ponencia con 5 exposiciones más, donde tenemos esta triada, ¿no? Es diagnóstico temprano, tratamiento temprano y hacer prevención, que es lo que nos gusta a los médicos. Y a mí, en realidad, la terapia mejor siempre va a ser la preventiva. Vacunas, sí, pero aparte de vacunas hay otras cosas. Entonces, con respecto a la vacuna, lo que se ve es que previene las formas graves, la hospitalización y la muerte. En niños se ha podido ver que hasta, bueno, niños, entre comillas, a 16 años, 17 años, hasta el 75%, ¿no? Previenen las vacunas. No hay nada que sea el 80%. Eso tenemos que desmitificar. Y lo que se ha visto, poca cobertura en los últimos años, no más del 40% en el mundo de vacunación contra la influenza, y la eficacia es para formas graves, ¿no es así? Hospitalización y muerte, hasta 40%, en algunos pueden ser, se habla del 60%. Lo que te evita no es que tú tengas la influenza, sino las formas graves, que te dé neumonía y que te dé la muerte. Los que han tenido un episodio por neumonía, un familiar, no solo por COVID, sino por influenza, saben el costo económico, social, el costo que significa el sufrimiento, entre comillas, para mí es costo, de lo que significa tener hospitalización y, oh, ni hablo de muerte, ¿no? Entonces, las infecciones leves, caramba, no te previene mucho porque el contagio no previene, ¿no es así? Pese a todo, sigue siendo la herramienta más eficaz, sobre todo esto, ¿no? Para prevenir la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues nos hemos vacunado, algunos nos hemos vacunado. Esta es una estrategia de inmunización donde el paciente normal, es decir, que no tiene comorbilidades, que se vacunó el año pasado, mi persona, por ejemplo, tiene que aguardar en marzo, abril, donde nos vamos a vacunar habitualmente la vacuna. Paciente de alto riesgo, pero que se ha vacunado, diabético, un paciente trasplantado con inmunosupresores, un paciente mayor de 80 años, ¿ya? Este paciente habrá que evaluar la revacunación siempre y cuando viaje a una zona de alta circulación, ¿no es así? Y veremos si han pasado 6 meses de su última vacuna. Eso hay que evaluar, no hay que revacunar, porque ni bien empezó esta alerta epidemiológica, he sufrido múltiples consultas, doctor, y ahora no hay la vacuna, me tengo... Y entonces este esquema hemos indicado a nuestros pacientes. Pero el paciente de alto riesgo que no se ha vacunado, no es así, que son algunos, varios, por la falta de cultura de la vacuna, hay que vacunar ahora, lo más antes posible. ¿No es así? Y cuando aparezca la vacuna para esta temporada, pues se revacuna. Eso es lo que se está haciendo para proteger justamente la misma influenza estacional, que es la misma. Sigue siendo, digamos, sensible, las mismas, o sea, sigue protegiendo, porque eso es lo que se está viendo. ¿Ya? Esta es la vacuna del hemisferio sur, que es la cepa Singapur-Silde, así se denomina. Entonces, ¿cómo recomendamos los protocolos de acción? Para los personal de salud tenemos que intensificar, esto es para nosotros, sospecha clínica, tratar de hacer el diagnóstico, ¿no? Por la red, tratar de presionar, y tenemos laboratorios particulares, las personas de riesgo, con precios cada vez más adecuados, y eso me encanta a mí, porque esto ya es una cosa que es muy útil. Lamentablemente la cultura de la gente no, y de muchos colegas no hace que se pidan tempranamente estos test, ni antígenos, menos PCR. Notificación, hay que notificar para los viajeros, digamos, al retornar a Europa, Estados Unidos, sobre todo esta temporada, tienen que utilizar mascarilla, nosotros sí, obviamente, en lugares cerrados sí, y el paciente debería aislarse voluntariamente cuando se tiene síntomas. Esa es otra cosa que nosotros siempre mencionamos.
¿no? El paciente que tiene síntomas tiene que aislarse en su casa, ya hemos aprendido ello, 3 a 5 días y usar barbijo. Y la prevención general es la ventilación cruzada, maravillosa situación para evitar el contagio de sus partículas de saliva suspendidas en la atmósfera con virus que pueden estar mucho tiempo cuando no hay ventilación cruzada. ¿No es así? Lavado de manos frecuente y el uso de la etiqueta respiratoria, como ya vamos a hablar después, cómo se tose, cómo se usa un pañuelo y cómo se trata de mantener sana distancia. Entonces, mensaje clave es que no es un virus nuevo, estoy terminando, circula desde hace mucho tiempo, esta variante H3N2, no es una nueva pandemia, no es una supergripe. La percepción de gravedad se debe a una deuda inmunitaria, estrés, sedentarismo y menor ventilación. Bueno, es verdad, no estamos, de nuevo, estamos todavía traumatizados con el COVID. Habrá que hacer un diagnóstico diferencial con los resfriados comunes y otros tipos de virus. Es importante estos síntomas de alarma y autocuidado del paciente. La hipoxemia silenciosa. Ya hemos hablado nosotros de happy pneumonia, así llamábamos nosotros, cuando el paciente con COVID bajaba la saturación, y eso es importante hacerlo en casa cuando tú tienes diagnóstico de influenza y estás en tratamiento para vigilar que no hagas neumonía, la falta de aire, la fiebre persistente 4 a 5 días, ¿ya? Y siempre tener en cuenta la confusión mental, la debilidad extrema, las mialgias en paciente adulto mayor. Esto es importante. La fatiga puede durar 2 semanas o más. Por lo tanto, tenemos, tenemos que manejar esto con nuestros pacientes, sobre todo de cualquier edad, pero mayores más que nada. Para prevenir, más allá de la vacuna, combatir la pérdida de masa muscular, llamada sarcopenia, para lo cual tenemos que hacer, ojalá, cada vez mayor tipo de actividad en adultos mayores. Actividad mediana, ojo, caminata, podemos ir al gimnasio. Obviamente, esto ha venido para quedarse, ¿no es así? Evitar los antibióticos innecesariamente, mantener una flora, digamos, del eje que se llama gastrointestinal y respiratorio correcta, para eso hay probióticos, pídanselo a su médico, lo mismo que la vitamina D, que está sobre todo para los pacientes que no mayores, que no salen a tomar sol y que habitualmente les damos, se puede medir en sangre para ver si le está faltando a algún otro paciente para dar suplementación guiada, ¿ya? De la vitamina D. Lo mejor es la exposición solar periódica a nuestros pacientes, la hidratación, ¿ya? Y la vacuna. Siempre tendremos que hacer vigilancia, chequear la clínica y a la sociedad, las vacunas, todo esto que acabo de hablar. Y esto, ¿no? Control del pánico, nada de asustarse. Creo, ojalá podamos entrar en el equilibrio, ¿no? Ni de un extremo al otro, que eso tendemos los seres humanos a estar atentos, ¿ya? Por último, esta variante K se ha podido ver con mayor transmisibilidad y evasión inmune, pero no representa una supergripe ni una supermuerte clínica, ¿ya? Si usamos y gestionamos adecuadamente todas las herramientas que tenemos, no solamente diagnósticas, terapéuticas, el oseltamivir, ¿ya? Utilizar, esto es importante para todo el grupo en salud, utilizar este verano para que no nos sobrecarguen los casos en invierno que van a haber. No sabemos si va a ser este clado K, probablemente no, eso ya lo acaban de decir algunas autoridades, que va a ser otro, pero por ahora sigue siendo los mismos métodos diagnósticos de la gripe A H3N2 que nos va a permitir hacer el mismo tratamiento, el mismo proceso de tamizaje para ver los casos graves, quienes se hospitalizan o no, y realmente esto es importante para nosotros que hagamos intervención temprana y hacer, digamos, más efectiva. ¿Contra qué? Contra la muerte, pues, y contra los gastos en salud. Nada más, y estoy dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Antonio López. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a nuestras preguntas y los participantes que deseen realizarlas en nuestro Zoom, por favor, puedan levantar la mano y vamos a poder habilitarles el micrófono. También a nuestros participantes que se conectan desde la plataforma de Facebook, por favor, dejen sus comentarios y nuestro equipo nos va a poder transmitir y así podemos responderlas.
Para ello vamos a habilitar ahora el micrófono de Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me llamo Soledad Mondaca, les hablo desde La Paz, Bolivia, desde el barrio Valle de las Flores. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, adelante, ¿Se Soledad. escucha? Bueno, doctor, muchas felicidades por la exposición. Llegué un poquito tarde por el trabajo, pero me gusta de la exposición. Doctor, dos preguntas así concisas, doctor. Tenemos, como personal de salud, tenemos muchos problemas en administrar las vacunas. Las mamás, bueno, nos dicen, mi bebé está resfriado, no pueden hacerlo, no quiero que me la vacunen si estás resfriado. No sé qué tan cierto es eso, si seguimos con eso, pero sabemos que el parámetro normal es que el bebé puede tener una enfermedad, una inmunodeficiencia adquirida o temperatura más allá de los 38 grados. Pero si están con un resfrío fuerte, doctor, ¿se les puede vacunar? Es una pregunta. Mi segunda pregunta, doctor, es sobre mi persona. El año pasado, desde el mes de julio, tengo un resfrío fuerte que me dijeron que era influenza. Me hicieron sintomático respiratorio, varios laboratorios, y hasta la fecha no puedo cortarme este resfrío o esta gripe que tengo y esta tos. Es una tos que me ahoga. Y estaba viendo en algunos diapositivas que se asimilan a los síntomas que tengo. Empiezo a toser y empiezo a vomitar, o sea, no puedo ni respirar y me han descartado el asma inclusive, doctor. No sé qué más, algún laboratorio más si se podría realizar en mi persona o si tengo otro tipo de enfermedad. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta y tratando de responder a su interrogante sobre la contraindicación de vacunas. La única contraindicación para las vacunas tendría que ser la presencia de hipersensibilidad a proteínas del huevo, es decir, que sea alérgico al huevo, la persona documentada idealmente, ¿no? Porque a veces no hay, ¿no? Y claro, dentro de los mitos que suelen haber, ¿no? Y falacias de las vacunas es, me vacuné, doctor, inmediatamente que me vacuné, desde ahí me ha dado una gripe y de ahí no quiero vacunarme más, es uno de ellos. Lo mismo que tengo tos, estoy resfriado y no me puedo vacunar. Lo mismo pasó en el COVID, lo mismo pasa en la influenza y en otras virosis, donde uno debería simplemente quitar un poco ese efecto nocebo, ¿no? De las vacunas y tratar de ir al efecto placebo más bien, que es la ventaja de hacerse vacunar, teniendo en cuenta la temporalidad, ya. Me he mencionado cómo tenemos que hacer y actuar en este momento, ¿no es así? En ese cuadro importante donde quienes se deben vacunar son los pacientes no vacunados de alto riesgo, inmunosuprimidos sobre todo. Ahora, ¿no? Que no se hicieron vacunar, que es una gran proporción de pacientes, ¿no? Y los que se deben hacer vacunar o revacunar son el grupo que tiene riesgo, se vacunó en 2025, es decir, ya estamos en 2026, y hay que ver que ya pasó más de 6 meses de su vacuna y hay que vigilar a estos pacientes para ver si los vacunamos ahora. Hay que evaluar el riesgo-beneficio y no vacunar a todos los que nos hemos vacunado en el principio de marzo-abril del año pasado. No vacunar para nada. Entonces, esperar la próxima época que va a ser en marzo-abril. Bien, ahora, toda esa educación, no sé si es licenciada personal de salud, doctora, pero toda esa educación en la vida, lo único que nos va a salvar es la educación. Y la educación demanda tiempo, paciencia y muchas veces tolerancia in extremis en nuestro medio, ¿no es así? Pero tenemos que explicar que si el niño tiene un resfrío común, que pase el resfrío común, que pase y que vuelva. El tema es que perdemos la oportunidad de vacunar cuando le decimos que vuelva, porque esa es la falta de cultura en nuestro medio, ¿no? Y eso es una de las cosas. Después, si el paciente está en ese periodo de incubación del virus, por ejemplo, en esos 3 a 5 días de incubación, he ahí el problema que tenemos, ¿no? Se vacunan muchas veces en junio la gente, donde estamos con altos casos, y ya el paciente estaba incubando y el virus viene, que es un virus atenuado, ¿no? En embrión de pollo,
Entonces produce siempre, no siempre, pero puede producir dolor, poquito de dolor de febrícula, un ganglio aquí en la axila, en una proporción importante, y se le explica al paciente, te va a dar esto, si te da esto, te tomas un ibuprofeno o un paracetamol que suele dar, ¿no? El problema es cuando realmente está incubando al paciente y da el brote de influenza y el paciente, nadie se lo va a quitar de su cabeza, cree que la vacuna le produjo una influenza y no la quiere ver más. Todo esto significa tiempo, ¿ya? Y situación que yo veo todo el día, todo el tiempo, como los sistemas de salud estamos sobrecargados, pues no se da en ese. Hay que presentar entonces, hacer videos educativos, charlas educativas en las salas de los hospitales, que ojalá estos tiempos, yo lo veo mejores, estos tiempos, gracias a Dios, mejores en nuestro país, vayan dándose para que podamos hacer esto con nuestra comunidad. Con respecto a los síntomas que usted tiene, hay que descartar definitivamente asma intermitente y rinitis alérgica. Muchísimas gracias, querido doctor, y también a nuestra participante que se conecta desde la ciudad de La Paz. Vamos a ver rápidamente habilitar el micrófono de Andrea Oropesa. Muy buenas noches, Andrea. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto desde la ciudad de La Paz, agradecida con la ponencia del doctor y con ustedes siempre, ¿no? Que nos dan muy buenas charlas. Es muy importante conocer más acerca de esto, ya que nos asusta cualquier virus nuevo que ingrese, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente para el doctor. Quería saber, doctor, ¿qué antirretroviral nos recomienda utilizar o que tenga mayor efecto? ¿Y a los cuántos días más o menos ya podemos iniciar este tratamiento? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Esta es una muy buena pregunta. Es un antiviral, no es un antirretroviral, es un antineurominidasa, es decir, evita que se propague rápidamente el virus. Cuando tenemos un diagnóstico temprano, ojalá, ¿no? Yo hablo en situaciones ideales, en los 48 a 72 primeras horas. El diagnóstico es ahí donde se ve la eficacia. No le voy a decir del 100%, pero casi cercana a eso, de este antiviral. ¿Cuál? El oseltamivir, el clásico Tamiflu, pero ese es de una marca conocida hace tiempo. Ahora tenemos varias. Entonces, es una de las cosas que normalmente estamos trabajando en nuestras instituciones para tener esto a disponibilidad mayor. Se entrega contra receta, contra prueba confirmada, no se hace profilaxis post-exposición. ¿Qué significa eso? Que tú has estado expuesto a tu abuelita que ha tenido la gripe A y que para evitar esto tú te vas a tomar, como se ha hecho en Estados Unidos, durante 7 a 10 días, una tabletita de oseltamivir. Esto no está recomendado, solamente es contra prueba positiva hacer el diagnóstico. Y como yo había hablado, pese a que no nos han dado curso, las autoridades en salud epidemiológicas tienen sus motivos de uso del antígeno en los consultorios en caso de neumólogos, ¿no? En caso de geriátricos, que tengas kits de antígenos nasales. Cuando tú tienes un paciente con enfermedad tipo influenza, lo he mencionado, hacer rápidamente, aislar al paciente, usar barbijo y empezar el tratamiento lo más antes posible. Ojalá en las primeras 48 horas. En situación ideal, pero sabemos que eso dista mucho de lo real. Pero este tipo de charlas es para eso, para tratar de evitar lo que yo he visto, gastos innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Y también a nuestra participante que se conecta desde La Paz. Tenemos muchos participantes paseños que están junto a nosotros. Vamos a habilitar rápidamente a Joshua Alexander. Muy buenas noches, Joshua. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto desde Cochabamba y agradecerle al doctor por la explicación y gracias a la Escuela de Género y Desarrollo por los talleres que nos saben dar. Mis siguientes preguntas son, la primera, cómo se transmite la gripe A H3N2? Y la siguiente es, ¿cómo se puede prevenir la gripe A H3N2? Muchísimas gracias. Excelente, para recalcar con subrayado, les digo yo a mis alumnos amarillo, se transmite al ser un virus respiratorio por gotitas de saliva. Directamente al besar, al saludar, ¿no? Al
dar la mano y autoinocularnos la mano de un paciente que está contagiado inmediatamente cuando estamos a menos de 2 metros de distancia y una persona está con síntomas, es está tosiendo o estornudando. Entonces las gotitas de saliva, que no lo vemos, al hablar o al toser, quedan ahí a 2 metros tuyo y pueden entrar rápidamente a la tuya. Y va a tener un periodo este, de incubación que dura un par de días y ya empiezan los síntomas, ¿no? Es un virus de transmisión respiratoria, pero también se puede el paciente contagiar menos frecuente, mucho menos frecuente por fomites. Fomites significa el uso de celulares contaminados, superficies contaminadas, etcétera, etcétera, que has estado en contacto tú y te autoinoculas tocándote la nariz o la boca, que lo hacemos muy frecuentemente en forma inadvertida. Entonces, es la forma de transmisión del virus, es un virus respiratorio. Me decías la mejor forma de evitar, lo había mencionado en una diapositiva, que es, en mi hospital, por ejemplo, entran todos con barbijo y me parece bárbaro, pero para los médicos y residentes, cuando vamos a atender a los pacientes, tenemos que estar, sobre todo con síntomas, con uso de barbijo, ¿no es así? Pero más que eso, siempre lo digo, ventilación cruzada. Ventilación cruzada, abrir ventanas, ese mito de que el frío y que demás cosas, claro, en situaciones de La Paz y esta temporada que está un poco fría, suele ser, pero si tuviéramos esa opción de ventilar los ambientes, se ha podido ver que monitorizando, escuche bien, el dióxido de carbono en una habitación con equipitos como el termómetro que se pueden pegar a la pared y se puede monitorizar gas carbónico que tenemos monitorizado en partes por millón y te pones en rojo, amarillo y verde y si están el aire no ventilado, respirando el mismo aire, se pone en más de 600 partes por millón, está en rojo, y ese lugar es altamente contaminante, no solamente el virus de la influenza, sino de coronavirus, tantos virus tenemos. Tenemos esto, lo hemos tenido siempre, siempre lo hemos tenido, pero estamos aprendiendo. Y esta es una de las cosas que me gustaría que se implementen en los hospitales, en las escuelas, ese monitor de CO2 para poder ventilar correctamente los ambientes, inclusive más eficiente que un barbijo que tiene sus problemas, ¿no? Entonces, esas son las formas y la vacuna para prevenir, y yo lo había hablado, otras medidas también, el estado general, la vitamina D, el uso de probióticos en pacientes mayores sobre todo, es importante cada vez con mayor evidencia para prevenir no solamente la gripe que nos puede dar, sino que se torne grave la gripe, que se complique la gripe o influenza. Gripe o influenza. Ojo, es lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Y también mandamos un saludo muy grande a nuestro participante que se conecta desde la yacta Cochabamba. Doctor, ahora vamos a leer una pregunta. Bueno, nos vamos a trasladar a nuestro Facebook, porque bueno, usted hablaba sobre sobre el uso de mascarillas en los profesionales en salud. Pero María José Claros le hace una consulta. Doctor, buenas noches. ¿El uso de mascarilla sigue siendo recomendable? Es decir, para los ciudadanos comunes, ¿es necesario poder utilizar, o bueno, ya depende del tiempo, de la época, la fiebre, el resfrío? Bien, yo he visto con mucha sorpresa que las autoridades en salud han puesto barbijo como única medida, como es cortar de cuajo todo, ¿no? Como si fuera lo único. Y no, no es lo único, ¿no? He mencionado que es una medida más y hay que utilizar en forma, yo creo, inteligente el barbijo. Y si el personal está en un ambiente donde hay casos de influenza, no debería utilizar un barbijo quirúrgico habitual. Tiene 60% de protección, debería utilizar un N95 que tiene 95% de eficiencia. Uno. Dos, la población. La población debería utilizar cuando tiene síntomas, en su casa o en el trufi o al ir al trabajo. Debería hacerse diagnóstico, así tácito, ¿no? Porque a veces cuando uno es muy buena gente y demás, no lo toman así. No quiero ir, explico, no quiero ir de un extremo al otro, no quiero el drama, tampoco la indiferencia. Quiero el correcto contexto y eso es cuestión de tiempo, 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 educación. Entonces, yo personalmente, y los que me conocen saben que me he vuelto un poquito enemigo del barbijo porque ya me ha dado alergia primero, pero no es así. Tengo que usarlo en condiciones de ambiente hospitalario cuando mi paciente tiene síntomas, ¿no? Y estoy a menos de 2 metros de distancia. Obviamente, obviamente que tengo que usarlo.
Paciente que tiene síntomas tiene que usarlo. Paciente que entra a un lugar cerrado y estamos con autoridades que nos han dicho que hay un brote, que no lo hay ahorita, ¿eh? ¿No? Hay 4 casos en Bolivia y deben haber más casos respiratorios, obvio que hay, pero el uso de barbijo va a depender también del estado inmunológico. Si tú eres un paciente inmunosuprimido, obvio. Si eres una paciente mayor, si tu mamita está yendo al templo, por ejemplo, lo estás llevando a un hospital, usa barbijo para tu mamá, ese tiempo que vas a estar ahí. Pero lo mejor es, dentro de las medidas administrativas de los hospitales, es ventilar los ambientes. Espero que haya respondido a tus preguntas. Gracias, doctor. Mientras esperamos que los participantes de nuestro Zoom levanten la mano, por favor, para poder habilitar ese micrófono, vamos a continuar leyendo las preguntas en Facebook. Nuevamente sobre los barbijos, doctor, porque Vero Lula hace una consulta ya para, para el personal de salud que le hace la consulta. Doctor, la pregunta es, muchos del personal de salud tienen la costumbre de usar barbijo, pero lo guardan en el bolsillo de su mandil o uniforme. ¿Qué pasa en este caso? ¿Aún existe la barrera de protección, doctor? Existe la barrera de protección, obviamente, pero ya les he dicho que no es la única medida. Y hay que utilizarlo en ambiente hospitalario donde tú tienes pacientes respiratorios, obviamente, más si no te has vacunado, mucho más, no mucho más. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo mismo que he dicho, es decir, siguen siendo eficaces, 60% de eficacia, no es la panacea, si, a menos que uses N95. Yo te invito a utilizar por lo menos una hora un N95 y no vas a estar muy feliz que diga, a menos que estés haciendo un procedimiento en un paciente infectado, como lo hemos hecho durante, no quiero hablar del COVID, pero lo hemos usado. Pero yo preferiría ventilar los ambientes periódicamente. Y insisto que sería lindo tener estos monitores de dióxido de carbono pegados en la pared de un hospital para ver justamente si tu ambiente está bien ventilado o no. Eso es una cosa, es un reto. Lo he buscado para comprar, no lo he encontrado, pero tal vez lo compre, ¿no? Pero no había en el mercado, pero es un reto. Ventilar los ambientes me parece tan eficaz como el uso de barbijos y no criticaría tanto al colega que está usando en su barbijo porque bueno, es decisión suya. Todo paciente que tiene síntomas respiratorios sospechosos tiene que usar barbijo, donde esté, en su casa sobre todo. Buenísimo, doctor. Y también hablando sobre los pacientes, Pamela Cabrera Silva desde Facebook nos hace una consulta. Cuando una persona ya la diagnosticaron con la influenza, ¿se puede hacer el tratamiento en casa o tiene que ser específicamente en un hospital? Muchas gracias y felicitaciones, nos dice Pamela. Gracias por esa pregunta porque voy a hacer un recalque. Por Dios, no vamos a internar a los pacientes con influenza a menos que esté con datos de Irak. ¿Irak qué es? Datos de neumonía o sospecha de insuficiencia respiratoria. Se llama Irak. En la epidemiología de los hospitales llamamos Irak, que es el paciente que está con dificultad respiratoria y ahora ponemos el oxímetro. Si está insaturado mi paciente para el lugar donde vivo, La Paz menos del 95%, Cochabamba menos del 90%, Santa Cruz menos del 93%, menos del 90%, por Dios, y tiene síntomas respiratorios. Ese paciente tendrá que diagnosticarse, descartarse una neumonía y hospitalizarse. También se hospitalizan los viejitos que están deshidratados, los diabéticos que se han descompensado con su diabetes. Aislarlo, porque si no vamos a producir una infección intrahospitalaria ahí del virus de la influenza, como ya se ve. Por lo tanto, no vamos a hospitalizar a aquel paciente que no lo merece. Soy un enemigo y me conocen en mi hospital porque ando monitoreando todo eso. Y claro, lo tengo que hacer de esa forma porque si no voy a contagiar a mis otros pacientes que están posoperados, etc. Solo a los pacientes que tienen sospecha de neumonía y tienen alguna descompensación de su enfermedad de base se hospitaliza. Mientras tanto, el manejo tiene que ser ambulatorio y con monitoreo de síntomas de alarma que tenemos que explicar al paciente, ojalá por escrito. Pero para eso está el arte de la medicina, la conexión con el paciente, la empatía, y no hay otra. Muchísimas gracias, doctor. Ya nada de concluir nuestro taller, tenemos algunas preguntas de nuestro Zoom y vamos a trasladarnos a nuestro Zoom rápidamente para contestarlas. Y habilitamos el micrófono de Derek Orla. Muy buenas noches, Derek. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, doctor. Un gusto y gracias por la capacitación de hoy día, muy bonita. Mi pregunta es, yo soy médico terapeuta, tengo pacientes justamente con estos mismos síntomas y
Mi pregunta en este caso, podría ser en este caso, el paciente me refleja que ha estado cerca de camaroneras, cerca de estanques donde pueden haber tipo de bacterias como el tipo del mosquito. Me podría decir que si el médico ocupacional que lo atendió me dicen que puede ser dengue, pero en este caso el paciente tiene síntomas de tema respiratorio, pero en la saturación no me sale elevada la saturación. En este caso, el paciente no estaría presentando un síntoma respiratorio absurdo, muy elevado. Entonces, más que todo, quisiera saber si es en este caso de internarlo o no, o quedarse en casa, por lo que el paciente no quiere ir a hospital, ya que en un hospital ahorita estamos teniendo poquitos de temas, problemas en el tema médico, en hospitalario, entonces él prefiere quedarse en casa. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? La recomendación inmediata es hacerle la prueba. La prueba, ojalá, si están en los primeros 3 días, si tienes antígeno. Para estos pacientes son los antígenos. Hacer un despistaje, ¿no? Un despistaje rápido. Si sale positivo, empezar el tratamiento. Si sale negativo y sospechas, hazle PCR. Insisto, las instancias, digamos, ministeriales son a veces complicadas en el sentido de que te exigen las muestras de un horario a un horario en especial, no te reciben fines de semana, feriados, y hay gabinetes cada vez más. Esta es la ganancia que hemos tenido con el COVID, con precios cada vez más adecuados a la comunidad, de hacer paneles virales rápido, es decir, PCR. Hazle PCR, ¿no es así? Y empieza lo más antes posible el tratamiento, sobre todo si es un paciente mayor y sobre todo, yo entiendo, todos los viejecitos no quieren internarse y bueno, hay que tratar de hacer la prueba, porque dengue es otra de las cosas que podía complicarnos esta temporada, pero si tiene síntomas respiratorios, el llamado EPI, aunque no tenga Irak, aunque esté saturando bien, que se da el 80% o más con EPI o caso inusitado, pues nada, no lo lleves al hospital, manéjalo en forma domiciliaria, todo es de manejo domiciliario y tratamientos con monitoreo de síntomas de alarma. Nadie te va a culpar, todo lo contrario, te vamos a felicitar si lo haces así. Muchísimas gracias, doctor, y también a Derek por acompañarnos el día de hoy. Rápidamente habilitamos el micrófono de Zenaida. Muy buenas noches, Zenaida, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Zenaida. Muy buenas noches, por favor, puede habilitar el micrófono y así puede realizar su consulta previa. Bueno, creo que al parecer estamos teniendo algunos problemas. Zenaida, Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo adelante, están? señora, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la actividad. Y la pregunta es la siguiente, doctor. En esta situación relativa al tema que ha expuesto, ¿cuáles serían las recomendaciones específicas, sobre todo precauciones a tener en aquellos pacientitos que necesitan nebulizarse? Muy buena pregunta. Bien, buena pregunta. A ver si me complementas en un paciente que ya ha diagnosticado la gripe, que está con síntomas respiratorios o no. Sí, sí, doctor, es relativo al tema y hay situaciones en las que, por ejemplo, en los establecimientos de primer nivel, este paciente tiene indicación, aunque parezca un poquito complejo, pero sí llegan con indicación para nebulización. Entonces, obviamente, por el tema de los aerosoles y demás, el ambiente tendría que ser específico o qué recomendaciones más precisas podría darnos usted. Las recomendaciones, si le ha indicado las nebulizaciones, es porque el paciente está con un cuadro bronquial obstructivo. Es muy frecuente una bronquitis obstructiva, una exacerbación de asma o EPOC, son muy frecuentes en la influenza, frecuentísimos. Pues si el paciente está en su domicilio, ¿ya? Puede nebulizarse con el entorno, digamos, usando, es decir, protección respiratoria. Insisto, si pueden tener el 95 sería ideal, porque sí pueden ser un método de transmisión de micropartículas. En medio hospitalario hemos aprendido con el coronavirus y recalcado y macachacado que evitemos las nebulizaciones y utilicemos la inhaloterapia con aerosoles, con aerocámara, que equivalen, esto lo sabemos desde el asma, crisis asmática, a veces son mucho mejores que las nebulizaciones para evitar lo que usted dice. Entonces, no hay nada mejor que la interacción médico-enfermera, médico-médico, ¿no? Para poder decir, doctor, pero vamos a, sobre todo a nuestras licenciadas, vamos a propagar el virus, ¿no? Es así, por ahí el doctor no sabe qué tiene,
¿no? O tiene sospecha y está esperando el diagnóstico, evitar las nebulizaciones forman parte también de lo que usted dice, un contagio intrahospitalario por las micropartículas nebulizadas. De acuerdo con usted. Muchísimas gracias, doctor. Y también a Zenaida por realizar su pregunta. Bueno, pero sí ya tenemos nuestra última consulta de Diego Leonardo Salazar. Por favor, Diego, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Adelante. Nuevamente habilitamos el micrófono de Diego, por favor, para que pueda activarlo y así realizar su consulta. Diego, Buenas noches. Oh, disculpar, estoy usando el celular de otra persona. Bueno, adelante, por favor. ¿Cuál es su comentarle, nombre y cuál es y desde dónde se conecta, por favor? Mil disculpas. ya, bueno, nos estamos conectando desde la ciudad de La Paz. Bueno, agradecidas con la exposición del doctor. Mi pregunta es la siguiente. Quiero saber, una persona que tiene la infección del virus AH3N2, ¿a cuántas personas puede llegar a contagiar? ¿Y cuál sería el impacto eh, de la infección en nuestro país en un cierto tiempo? ¿Qué es lo que opina el doctor? Bueno, es una excelente Esa pregunta sería mi pregunta. y técnica la pregunta, ¿no? Se dice que el RO es 2.6. Si una persona con influenza puede contagiar, ¿no? En las primeros 24, 48 horas a casi tres personas. Dos personas. Esas otras dos va a contagiar a otras dos en ese tiempo, generalmente, dependiendo, ¿no? En un tiempo de 2 a 4 días. Y esto va a ir en forma exponencial, sumándolo los ya contagiados. Entonces, ese es el peligro, la mayor transmisibilidad que se ha podido ver con esta variante K, sobre todo. Pero no quiere decir que va a ser más grave. Eso sí no se ha podido ver. Por ahora, las vacunas están protegiendo, ¿no? A este clado K. Uno. No me acuerdo la segunda pregunta que me dijo. Ah, el impacto. El impacto puede ser que esto se sume y se empalme directamente con el invierno, con los casos de gripe estacional, que además de H3N2, probablemente, mencionan las autoridades, ya no sea el clado K, sino otro, ¿ya? Otro, porque van así justamente haciendo este tipo de variantes estas subpartículas del H, estos virus, como hemos visto en esa diapositiva inicial, que hacen más transmisible y van buscando a personas que sean, digamos, no vacunadas y que tengan la inmunidad más grave para tratar de sobrevivir. Es una situación de supervivencia del virus, aunque no lo creas. Pero lo bueno es que no se ha podido ver que sea más grave. Lo que hay que tener en cuenta, doctora, es que tenemos que tener en cuenta con los cambios mayores, ¿no? Los cambios de serocruzamiento, como ha pasado en el H1N1, o puede pasar con la gripe aviar, digamos, ¿no? O la gripe china, estas que pueden dar, sí, si se transmiten de humano a humano, casos, una nueva pandemia, pero estamos todavía muy lejos de ello. Pero sí prevenir lo que puede ser la sumatoria de casos acumulados con lo que se va a venir y se viene cada invierno, la gripe estacional. Entonces, esta es la oportunidad de actuar, ¿no es así? Y hacer esto que estamos haciendo, educación en salud, prevención, las vacunas, en quiénes vas a vacunar, ya lo mencioné en la charla y creo que no es pertinente volverlo a repetir. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, rápidamente tenemos nuestra última consulta de Patricia Noemí Cáceres. Muy buenas noches, Patricia, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches desde Paraguay. Buenas noches. Mi consulta, sí, buenas noches. Mi consulta es Bueno, ¿qué tan grave es la H3N2 y el tratamiento? recalcamos, qué gusto saber que estás en esa linda tierra, Patricia. Tengo muchos amigos allá. Es lo mismo que la gripe estacional. Es una gripe estacional, adelantada y más transmisible, pero no más grave. Es decir, se ha adelantado la temporada. Y como estamos en esta época de vigilancia epidemiológica, se ha ido viendo en Europa qué ha estado pasando en Estados Unidos y por eso se está con esta alerta epidemiológica para esta zona, para esta región. El problema es que mucha gente no se vacuna en el mundo. Ha bajado la tasa de vacunación, por eso entonces están viéndose más casos. Tan solo he buscado y son 38% de las personas que se han vacunado en el mundo contra la influenza, muy baja.
Entonces, y en Bolivia es menos, no sé cómo está en el Paraguay. Entonces no es más grave, es más transmisible y el tratamiento sigue siendo previo, diagnóstico rápido con PCR, el oseltamivir. No sé qué oseltamivir tendrán allá, pero sí sigue siendo el oseltamivir que se da, tú sabes muy bien, cada 12 horas por 5 días. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya culminamos con la ronda de preguntas y ya para finalizar, y por favor, doctor, queremos que nos dé sus últimas recomendaciones. También agradecerle por participar junto a nosotros. Sabemos que va a estar junto a nosotros también más adelante en nuevos talleres. Estoy seguro que todos nuestros participantes les van a agradecer con un like, con un corazón, con reacciones y con los comentarios, por favor. Le invito a que después pueda leer también, porque en la Escuela de Género estamos muy felices de tenerlo nuevamente. Por favor, doctor, sus últimas recomendaciones y el compromiso de tenerlo nuevamente en la Escuela de Género. Bien, el agradecido soy yo primero, que esta es la segunda vez que estoy. Agradecido a Daniela, también al señor Samuel Doria Medina, excelente propuesta educativa. Y la recomendación más importante es que no debemos, tenemos que estar atentos a los síntomas de un paciente que tiene sospecha de influenza, es decir, fiebre alta, más de 38, dolor de cabeza severo, pero lo que yo he mencionado, esta fiebre quebrantahuesos, es decir, no te puedes levantar de la cama, no puedes ir a trabajar ni nada, estás postrado, eso se llama postración. Un paciente que tiene eso, con dolor de garganta, tos seca, un paciente sospecha tipo influenza se llama. Entonces tiene que ser diagnosticado y tratado lo más antes posible. Idealmente debería aislarse, ¿no?, para contagiar a su entorno familiar. Eso lo hace una persona que tiene amor a su familia. Y esas son las recomendaciones. Las vacunas para pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Personas más de 80 años, 65 años, vamos a poner como la tercera edad, con comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Enfermedades de base, enfermedades de base cardiorrespiratorias, ¿no? Pacientes que tienen cardiopatías, que están recibiendo medicación, que tienen uso de inhaladores, que están recibiendo medicación, que tienen diabetes, ¿no?, aunque esté controlada, que tienen algún grado de inmunodepresión, que le han diagnosticado artritis reumatoidea, lupus, etcétera, que toman medicamentos inmunosupresores, embarazadas, pacientes obesos son pacientes de riesgo, personal de salud, somos pacientes de riesgo, debemos vacunarnos anualmente. Entonces, esa es una recomendación, mantener un estilo de vida saludable, el llamado fitness, es para eso, evitar la sarcopenia, que está asociado a muchas enfermedades, dentro de las que si nos da una influenza a un paciente que está sin masa muscular, caramba, va a ser más grave. No es así, esto se ha podido ver, evitar el uso innecesario de antibióticos, ¿no?, recurrir a un médico, y cada vez lo estoy diciendo, y es cierto, hay métodos de diagnóstico, en forma particular, rápido. Y entonces el tratamiento, más o menos la oferta y la demanda, si hay diagnóstico rápido, las empresas van a tener más oseltamivir, y vamos a tener más oseltamivir. Y el médico se encargará de hacer las notificaciones para ver si se trata del clado K o cualquier otro que podamos tener. Estas son recomendaciones finales.